Son las 5 en punto y los próximos 21 minutos vamos a estar hablando de rescate empresarial. El tema de hoy es cómo quebrar su empresa en 6 pasos. Nos acompañan el abogado Pedro Quiroga y el financiero Manuel Sanabria, que nos van a ayudar a decirnos cómo quebrar su empresa en 6 pasos. Empecemos. Bueno, es un tema muy común que en Colombia se creen empresas sin tener determinados conocimientos desde 3 vertientes que son fundamentales para establecer una empresa: la vertiente legal, la vertiente financiera y la vertiente del marketing, porque finalmente su empresa se va a constituir para vender productos o servicios, y eso es una de las partes más importantes. Vamos a abordar 6 temas. Cada uno de nosotros se va a proponer explicar de manera general 2 temas para que ustedes allá analicen en qué están fallando o en qué pueden llegar a fallar a la hora de constituir su empresa. Es claro que cuando un microempresario inicia su negocio, normalmente por la etapa en que está su proceso de emprendimiento, utilice los recursos de facturación de su negocio para los gastos propios. Es natural que cuando tú inicias este proyecto de vida que es ser empresario, tengas que facturar y valerte de esos ingresos que proporciona la labor empresarial para poder facilitar los pagos de los gastos de los niños, de los cónyuges, de los hermanos, los gastos personales, si todavía están estudiando. Generalmente estos ingresos que produce el negocio son asumidos como propios sin pensar que en un futuro vamos a poder tener dificultades en el momento de no diferenciarlos. O sea que, asumiendo el punto 1 sería cuál. El punto 1 es prácticamente la mezcla de ingresos empresariales en los gastos familiares. Eso surge porque pasa muy comúnmente, digamos que lo que se ve y lo que uno ve día a día en la Cámara de Comercio es que la mayoría de los negocios, la mayoría de las microempresas que se crean por familias que de pronto se quieren organizar, emprender una idea de negocio, y entonces empiezan este curso de crear una empresa y empiezan a hacer esa mezcla a la que se refería Manuel, con el dinero de su familia y el dinero de su empresa. Nunca, digamos que no se ve clara una separación, y eso es lo que lleva a mucha gente a que haga un mal ejercicio contable. Yo diría que también en la parte de marketing y en ese punto donde inician las empresas están los objetivos. Porque iniciar una empresa, normalmente las personas tienen sus objetivos de corazón, de qué es lo que quiero con la empresa, y quiero vender mucho y quiero crecer, pero hasta ahí llegan, no se trazan unos objetivos reales de mercadeo, de posicionamiento y de cuánto quiero vender y cuánto es lo que quiero bajar en mi negocio y tiempos de crecimiento. Hay un dicho que dice que si no sabes para dónde vas, cualquier camino te lleva, y eso aplica mucho a este punto. Si no tienes objetivos, si no los puedes medir, muy difícilmente vas a llegar a ellos. Eso está unido también en la planeación que se tiene como microempresario al iniciar la labor. Cuando yo no tengo claro hacia dónde voy y tampoco tengo claro cuál va a ser el uso específico de los recursos y la distribución que yo voy a tener a medida que mi empresa se va capitalizando, voy a empezar a tener algunos vicios que normalmente lo único que van a hacer es llevarme finalmente a no poder distinguir si esa empresa o no, o si mi empresa o no tiene una rentabilidad real, y si esa empresa que constituí está cumpliendo sus objetivos. Yo simplemente facturo, percibo, pero no sé si es rentable o no. Claro, porque muchos de los nuevos empresarios piensan que el hecho de abrir un establecimiento de comercio, un nuevo negocio, es simplemente reunir una materia prima, crear un producto o un servicio, venderlo y recibir la plata. Digamos que en ese aspecto nunca se tienen en cuenta cosas relevantes como los aspectos contables, si se está tributando, si se está haciendo un fondo de imprevistos, y tantas cosas que de pronto Manuel tiene un poco más de experiencia en este asunto, y ellos finalmente terminan haciendo como un solo objetivo, que es vamos a vender y vamos a vender, y eso es una de las causas que lleva bastante a que estas empresas no puedan pasar
de determinado punto y pues lleven a su consecuente quiebra. Si quieren pasamos a otro punto. Diríamos que el segundo punto son objetivos. Sí, entonces ya tenemos. Sí. Lo primero que usted no puede hacer es mezclar el dinero de su familia con el de su empresa, en la mayoría de los casos cuando las empresas son familiares. ¿Y el segundo? El segundo punto es tener unos objetivos muy claros de empresa, de comercialización, de dónde queremos llegar, de cómo queremos llegar, y pues obviamente tenerlo muy claro y ver cómo lo vamos a alcanzar. Bueno, el tercero sería... Hay un tercer punto y es otra de las causas frecuentes que ocurre cuando un nuevo empresario emprende, digamos que su idea de negocio, y la formaliza. Y es cómo estoy yo contratando a la gente que me ayuda o cómo estoy haciendo la contratación del personal para mi empresa. En el país existe una regulación y una legislación respecto al tema de los contratos, y solo hay dos tipos de contratos que se puedan ver en este país. Es el contrato laboral y el contrato de prestación de servicios. Dependiendo de la utilidad o de lo que usted necesite que hagan para su empresa, existen estos dos tipos de contratos. Antes de referirme a cada uno de esos contratos, quisiera ser muy enfático en esto. Cuando usted contrata mal, lo más probable es que ese empleado mal contratado lo demande, vaya a un proceso en el que usted, por ende, va a perder plata por temas de gastos judiciales y honorarios de abogados, además del tiempo que le debe invertir a ello. Y eso puede terminar, si usted contrata mal, puede terminar en una consecuente condena por indemnización de perjuicios a ese empleado mal contratado, y eso le va a generar a usted de pronto ver disminuidas sus ingresos o sus utilidades, o el poco capital que usted ha logrado reunir, le toque invertirlo en indemnizar a un empleado mal contratado. No sé si ustedes tienen algo que decir ahí antes de entrar al tema laboral. Sí, Pedro, mira, me acabo de acordar de un caso específico de un cliente que me comentaba que él inició sus labores hace más o menos 2 años. Él trabaja con todo el sector de las artes gráficas, y ahí hay unos riesgos inherentes a ese negocio donde podemos ver las máquinas de troquelado, las guillotinas, las prensas. Él me decía, mira Manuel, yo no puedo tener a mis empleados totalmente afiliados o como se supone que me lo exige la ley, porque simplemente no lo considero necesario. Usted no va a meter la mano en la guillotina voluntariamente. Este empresario se le estaba olvidando que este tipo de accidentes ocurren no por predisposición del empleado, sino porque simplemente es un accidente. En el momento en que le ocurrió uno de estos temas que estamos hablando, un accidente laboral, al no tener afiliado a esta persona, como tú dices, las demandas vinieron y realmente esto causó un fuerte impacto en la estructura financiera de la empresa. No teníamos previsto tener una amonestación de estos niveles tan altos. Y mire que es un tema, digamos, que se puede manejar un poco más fácil porque la afiliación al sistema de riesgos laborales en el país no cuesta más de un porcentaje muy pequeño de la nómina, o sea, es un porcentaje bastante bajo, oscila dependiendo de la actividad que se desarrolle entre el 1 y el 7%. Entonces, digamos que por usted ahorrarse un 1% del valor de su nómina, llega a ocurrir algo y después le toca sacar 3 veces el valor de su nómina o 5 veces el valor de su nómina para poder pagar nuestros accidentes. Yo tengo una inquietud con eso. ¿Qué pasa cuando las personas, los familiares de los dueños, ponle que los socios son el papá y la mamá y los hijos trabajan en la empresa? Como es familia, pues tienen contrato, no tienen contrato. Mira, digamos que eso es una de las cuestiones que más error genera. El hecho de que las empresas sean familiares no quiere decir que dejen de ser empresas. La empresa tiene que tener una estructura como empresa, tiene que tener una estructura contable y tiene que tener una estructura de mercadeo, y eso es inevitable. Si usted quiere progresar como empresario, es inevitable que usted tenga ese tipo de estructura. Cuando usted hace una sociedad familiar, lo mejor que usted puede hacer es quitarse de la cabeza que ustedes son familia. No sé, en alguna serie dijeron de manera coloquial, negocios son negocios, familia es familia. Y es bastante cierto. Si usted tiene un negocio con su familia, simplemente dentro de la misma estructura de esa sociedad, debe haber un gerente, un vendedor,
o una persona que se encargue del área, no sé, contable, uno que se encargue de los suministros, etcétera. Cada uno debe tener su contrato, porque usted es empleado de su propia empresa. Es más, si usted tiene su propia empresa, usted debería tener un sueldo para usted aparte para poder subsidiar otros gastos. Ahí Manuel, digamos que tiene unos consejos para ustedes que les pueden ayudar con eso. Entonces, el tema de la contratación es bastante importante. En un próximo capítulo vamos a ver la diferencia entre el contrato laboral y el contrato de prestación de servicios. Para adelantarles, el contrato laboral se usa cuando las actividades de la empresa son permanentes. El contrato de prestación de servicios se usa cuando usted requiere de un profesional o una persona experta en algún tema para que le haga algún trabajo que dure un tiempo determinado y por el cual usted va a pagar una cifra determinada. ¿Sí? Entonces, no sé si quieren seguir con otro de los temas. Bueno, entonces vamos a recapitular. Los primero, segundo y tercer punto, que es el que acabamos de hablar de los contratos. Tipos de contrato, cómo celebrarlos y entre qué personas celebrarlos. Ok. ¿Qué otro punto tenemos? Otro punto para que lleva a la empresa? quiebra un negocio, una microempresa, es cuando después de un largo ejercicio comercial, después de hacer un esfuerzo de producción, de venta, tenemos unos niveles de ingresos bastante amplios y buenos y optamos por pensar que los ingresos necesariamente, como ya los tenemos en el banco, los podemos utilizar en cualquier tipo de uso. Generalmente el microempresario piensa que entre más mercancía pueda tener, que entre más volumen de publicidad no eficiente pueda llegar a tener dentro de su microempresa, porque no son bien asesorados muchas veces en estos aspectos, empiezan a haber esas fugas de dinero constantes, involucran también, como habíamos hablado en el punto 1, temas familiares, temas personales, y no se dan cuenta que la liquidez del negocio se va acabando día a día y que se va acabando a medida que no estamos controlando los gastos. En el caso de que uno como empresario dependa también de su negocio para subsistir, lo ideal sería crear dos tipos de presupuestos. El presupuesto número 1 va a ser el presupuesto de los gastos fijos que va a tener la compañía durante un periodo, podemos estar hablando de un mes, analizando exactamente si esos ingresos que está produciendo el negocio realmente cubren esos gastos fijos, y adicionalmente tendremos que hacer un presupuesto número 2 para evaluar cuáles son mis gastos personales. De esa manera vamos a tener en cuenta que la liquidez del negocio no va a tener unas fugas que no estamos percibiendo, que no estamos reconociendo a lo largo de los periodos, y vamos a poder evaluar claramente qué tipo de gastos, si los empresariales o los personales, son los que pueden llegar a perjudicar en un futuro la liquidez y el progreso de la empresa. ¿Hay algún porcentaje que tú recomiendes de dinero que podamos reinvertir en la empresa o gastarnos, o decir, me lo puedo gastar y no pasa nada y mi empresa no va a sufrir? Pues yo realmente lo que he analizado con varios de los microempresarios con los que trabajamos es la posibilidad de usted poder cubrir estos gastos, estos costos de la empresa primero, y pensar claramente, yo soy el dueño, pero mentalmente voy a suponer que hay un socio, que hay un accionista, que hay una junta directiva que está vigilando este tipo de operaciones. Cuando yo pienso que hay aquí arriba mío hay una autoridad superior, me tengo que medir mucho mejor. Hay que rendirle a alguien. Que hay que rendirle a alguien, exacto. Okay. Entonces, al momento de pensar esta situación, lo aconsejable será evalúe cuáles son sus gastos mensuales personales y fíjese un sueldo, como lo decía Pedro. Eso iba de pronto a meter ahí. El tema de la contratación se vuelve entonces fundamental para que usted logre manejar la empresa de una manera, digamos que con cierta actitud o cierta estructura empresarial. Mientras usted tenga separado el tema de su empresa con el tema de sus gastos personales, pues va a lograr tener también una mejor disposición de los recursos. Si usted se autocontrata, por decirlo de alguna manera, eso le va a permitir a usted tener un sueldo fijo con el que usted va a respaldar sus gastos personales, y va a tener aparte el tema de la empresa, los gastos, los ingresos de la empresa, y la empresa va a empezar a caminar como una empresa y no como un negocio familiar del cual usted puede entrar y meter plata cada vez que usted así lo estime conveniente. Eso es de pronto uno de los consejos que le puede servir mucho para que no se quiebre su empresa. Hay una forma también, ya que estamos hablando de cómo gastar y despilfarrar y malgastar el dinero, digámoslo así,
es en la parte publicitaria, porque cuando se crea una empresa, cuando empieza a tener nombre en el comercio, llegan todos los medios, llegan todas las personas que de una u otra forma hacen promociones a ofrecer, obviamente, sus diferentes medios, sus diferentes formas de publicidad, y normalmente los gerentes o los dueños o la persona encargada contratan todo lo que le pasa por delante, que muchas veces, y por lo que nos hemos podido nosotros analizar y dar cuenta con algunos clientes, y en algunos casos no les sirve. Hay empresas que contratan una emisora porque les salió muy barata, pero no le escuchaba a nadie de su público objetivo. Entonces, pues realmente esa plática se perdió. Acabo de recordar, alguna vez estábamos analizando unos estados financieros y encontrábamos el ítem de publicidad y era absolutamente grande a comparación de los ingresos operacionales que tenía esta empresa. Yo asumí que por el monto que tenían era una publicidad bastante bien desarrollada. Mi amiga Dora alguna vez me dijo, ¿tienes el manual de imagen corporativa? Y yo aprendí desde ahí. Y le dije, ¿tú tienes el manual de imagen corporativa? Le dije a mi cliente. Y me dijo, oye, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. En ese momento me percato que teníamos una fuga a nivel del gasto de publicidad muy mal direccionada. Con el dinero que se estaba gastando en ese momento, había podido generar realmente una estrategia publicitaria asesorada por un publicista, por un profesional del mercadeo realmente, y no se iba a desperdiciar el dinero que se estaba teniendo en ese momento. Yo creo que es importante y de pronto tú nos puedes ayudar con esto, y es enseñarle a la gente o que la gente tenga una distinción entre qué es publicidad de su negocio y qué es hacer mercadeo para su negocio. Son dos caminos que deben estar muy unidos. El mercadeo, el marketing, es cómo direccionar el negocio, cómo promocionarlo, qué es lo que, de hecho, desde el principio, qué es lo que debo vender, a quién lo debo dirigir, porque ese es uno de los errores que más se cometen, que yo tengo un producto para jóvenes y de pronto lo estoy dirigiendo para adultos, para niños, para un target que no es el que realmente compra, y ahí hay mucho despilfarro de dinero. Otra cosa, y pues sea este uno de los puntos de cómo quebrar una empresa, aunque esta no la quiebra, pero no la deja crecer realmente, es no tener una imagen corporativa real y clara, ni el nombre. Yo creo que cada uno de nosotros ha visto en el mercado nombres que tenemos que mirarlo 1, 2 y 3 veces a ver cómo es que se llaman. Normalmente, en ocasiones se utilizan los nombres y apellidos personales o de familia, y pues los recuerdan, obviamente ellos, la familia, los amigos muy cercanos, pero en un posicionamiento no los van a recordar. Hay que tener en cuenta que un nombre debe ser muy claro, corto, concreto y de fácil recordación. Lo mismo su imagen. La imagen es confusa y en próximos programas les mostraremos ejemplos de eso, de cómo poner la imagen lo más difícil del mundo para que alguien lo lea, lo posicione y lo recuerde. Los colores. Hay imágenes que tienen hasta 7 colores realmente, y pues si no recuerdas uno, pues difícilmente 2 y 7. En ese punto es bien importante tenerlo en cuenta, bien importante, y sobre todo desde el comienzo, porque cuando la empresa ya ha dado unos pasos, ya ha crecido, es más difícil corregirlo, o les cuesta más realmente, porque ya han hecho inversiones con una mala imagen, con un mal nombre, y después toca volver a reevaluar todo y volverlo a hacer, y pues ya son costos adicionales. Bueno, entonces, si les parece, recapitulamos los 5 puntos que llevamos para abordar el último. Tenemos la mezcla del dinero familiar con el dinero de la empresa, es uno de los puntos que puede llevar a la quiebra a su empresa. La mala contratación del personal que tiene para su empresa, el despilfarro de la liquidez, no tener los objetivos claros del negocio, y lo otro que mencionamos fue la actitud empresarial. Pues la actitud empresarial realmente no lo hemos nombrado todavía, pero podría ser uno de los puntos que si no alcanzamos ahorita lo dejamos para el próximo programa. Y es que este fue un gran abrebocas para poder determinar cuáles son las causas más comunes que los microempresarios cometen, o esos errores que los microempresarios por desconocimiento o por falta de técnica pueden llegar a cometer, y que lleva a sus negocios a tener un fracaso muy grande. No solo microempresarios, Manuel, acá yo creo que abarcan micros y hasta macros, de toda clase de empresas. Sí, porque de pronto hay empresas que han surgido de pronto con un buen negocio sin tener una estructura adecuada, y mira que eso se relaciona mucho con el último punto que vamos a tratar, que es el respaldo contractual a los negocios que usted está haciendo. O
Si usted hace un negocio, procure hacerlo de la mejor manera que jurídicamente está dispuesta para ello. Y me explico, si usted va a hacer un negocio, por lo menos, si no va a hacer un contrato, haga una factura o tenga una orden de servicio recibida. Algo con lo que usted pueda, más adelante, si llega a pasar algo y si le llegan a incumplir, poder reclamar. Se han visto casos de empresas que no, por no tener este respaldo contractual, han tenido que asumir ciertas pérdidas por llevar a cabo un negocio que al final no le pagaron. Entonces, pues ya tenemos los 6 puntos. Yo creo que, pues, si ustedes están interesados, nos pueden escribir. Tenemos todos los datos de correo. Mi correo es pquiroga@quirogabogados.co. El de ustedes, Manuel. Gerencia@AIM, asesoríasempresariales.com. Y gerencia@nacerpublicidad.com, nacer con S. Para el próximo programa vamos a cerrar un poquito más este tema y vamos a hablar de que ustedes y de que nosotros y de que ninguno se las sabe todas, ninguno tiene todo el conocimiento, necesitamos enfocarnos en nuestro negocio y tener asesores en lo que no es nuestro negocio. Muchas gracias y hasta dentro de 8 días. Hasta luego.